nuevamente tratando temas que sabemos que son de mucha importancia para ustedes, así que pues bienvenidos a tu programa Acontecer Médico. Y bueno, Ricardo Ursúa, le doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos van a acompañar durante esta hora, ya que hablaremos de un tema que estoy seguro va a ser de mucha utilidad para muchísimas personas que en este momento probablemente tengan un problema de salud y no lo saben. Pues este tema que vamos a hablar el día de hoy sobre la enfermedad crónica de los riñones, también llamada enfermedad renal crónica, es definida como el daño que modifica la estructura y funcionamiento de los riñones por más de 3 meses. Es más o menos algo ahí, pero lo más importante es poderla identificar, y en ese sentido creo que es algo que nos hace muchísima falta a todos, el saber identificar, ya que como muchas otras enfermedades es la llamada enfermedad silenciosa, que en determinado momento pueden pasar muchos años y solo hasta que aparece algún problema es cuando entonces ya se pueda sospechar que sea un problema de riñón, pero el tiempo no se puede recuperar. Bueno, para hablar sobre este tema, tengo hoy a dos grandes invitados que, aparte de eso, más que invitados, vamos a estar colaborando en este proyecto, porque déjenme comentarles que el día de hoy justamente arrancamos ya con una campaña permanente contra la enfermedad renal o la enfermedad de los riñones. A partir de este momento vamos a tener actividades, vamos a tener muchas facilidades para que todas las personas puedan tener una de dos, una detección oportuna o en su defecto una mayor calidad de vida si es que ya están con este padecimiento de los riñones. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con esto. El tema de hoy es enfermedad crónica de los riñones, y para ello le doy la más cordial bienvenida a quien va a ser nuestra colaboradora también mucho tiempo, esperemos. Bueno, la doctora Dulce Zaragoza Beltrán, que es nefróloga pediatra. Ella es director médico en la Unidad de Cuidados Renales de Occidente, miembro de la mesa directiva del Colegio Jalisciense de Nefrología y además pues dedicada también a su consulta particular. Bienvenida, doctora Dulce. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que podamos hacer equipo. Como igualmente lo vamos a hacer con el doctor Elías Rodríguez Ruiz, que es nefrólogo en adultos y también en trasplantes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un placer estar en su programa. Perfecto. Bueno, el doctor Rodríguez les comentó que él es médico adscrito al servicio de hemodiálisis en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde 2009, es miembro del Colegio de Nefrólogos de México, presidente del Colegio Jalisciense de Nefrología del 2018 a 2019, miembro del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, IMIN, de la Sociedad Mexicana de Trasplante y también de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Y también lo pueden ustedes encontrar en su consulta privada. Todos esos datos los vamos a tener el día de hoy para que los puedan contactar y puedan ustedes de inmediato acudir con ellos para saber en qué momento o en qué situación se encuentran los pequeños, los niños, o en el caso ya de los adultos. Y bueno, pues iniciamos con este punto. Y comentarles, pues ustedes lo saben mejor que yo, que lo que es la enfermedad renal es dañina, y si no se trata a tiempo, pues es mortal, ¿no? Definitivamente. Entonces, creo que ahorita sería un buen empiezo, pero conocer entonces qué función tienen los riñones, bueno, y la importancia que tienen para nuestro organismo los riñones, doctora. Okay. Bueno, empezar, lo más fundamental es saber que tenemos normalmente dos. ¿Sí? Son dos órganos vitales, que quiere decir que sin ellos prácticamente podemos morir. Los riñones tienen múltiples funciones, de las principales son la eliminación de líquidos mediante la orina, eliminación de toxinas y regulación de toxinas en el organismo, regulación de otras sustancias como electrolitos y del equilibrio ácido-base, que ya son un poquito de cosas más complejas, regulan algo que se llama la eritropoiesis para producción en la médula ósea, que nos ayudan a que no tengamos anemia, y nos ayudan también a regular algunas sustancias inflamatorias. Nos ayudan también a la regulación del hueso, calcio-fósforo, que es dentro de la situación electrolítica, y entra también parte de la situación hormonal. La definición de enfermedad renal crónica a nivel de adultos es 3 meses de evolución más o menos. 3 meses. De la alteración, que es lo que comentaba ahorita. Son 3 meses de ya tener alteración en la función de riñón. Pero en la población pediátrica y principalmente en la neonatal, puedo tener un recién nacido que inclusive ya tenga una alteración o una enfermedad renal crónica sin que se tengan que venir esos 3 meses. Claro, buen punto, evolución. exacto. Entonces, mucho depende del tipo de alteración que tengamos en el bebé.
mucho depende también de todos los antecedentes prenatales, eso también es muy importante, y podemos tener un recién nacido, eso es bien importante que también lo sepan, un recién nacido que ya tiene per se una enfermedad renal crónica. Ok, perfecto. Bueno, ya iremos también hablando de esto poco a poco para dudas que puedan ir surgiendo. Y en el caso de los adultos, doctor, bueno, sabemos que en el adulto ya empieza a haber deterioro por los hábitos, por la obesidad, por muchas cosas, pero digamos que a qué edad es, ya una vez pasando la adolescencia, a qué edad en el adulto es cuando normalmente o estadísticamente empiezan problemas de riñón. Estadísticamente, pues es en personas ya adultas de más de 60 años por estadística, pero puede empezar a cualquier edad. Obviamente la mayor cantidad de personas que tenemos con enfermedad renal crónica son personas de más de 70 años, pero pasando la adolescencia, hablando en tema de adultos, puede haber enfermedades propias del riñón, glomerulopatías, que desde entonces comienzan, ¿no? No es el grueso de la población, el grueso de la población es en los adultos, y sobre todo también porque la principal causa de enfermedad renal crónica en México y en el mundo pues es la diabetes. Entonces, pues entra más la población adulta, ¿no? Pero a cualquier edad puede, o sea, la enfermedad renal crónica no respeta edades. Puede aparecer, como tiene diferentes causas, puede tener diferentes etiologías, pues la mayoría están, o gran parte de ellas están en la etapa adulta mayor, pero en cualquier etapa de la vida pueden aparecer. Claro. Bien, aquí en este caso se mencionó lo de el papel que juegan, por ejemplo, para lo que es la producción de glóbulos rojos, ¿no? Y la parte de del hueso, el aprovechamiento, bueno, lo que es la producción de calcio a través de la vitamina D, etcétera, ¿no? Y en el caso de la presión arterial, obviamente también tiene mucho que ver. ¿Cuál es la diferenciación que puede una persona que sea nada más que tenga hipertensión y cómo poder saber si es derivado de un problema de riñón o trae algún otro tipo de fondo, digamos, ¿no? Pues hablando de hipertensión esencial, bueno, toda la hipertensión se genera en el riñón. Okay. El riñón es el que se encarga del control de la presión arterial. Tradicionalmente, incluso en el ambiente médico, se ha pensado que cardiología es quien maneja, y lo han hecho bien, ¿no? Durante muchos años, pero la hipertensión se origina en el riñón. Hablando de hipertensión esencial, hipertensión primaria, y también en las principales causas de hipertensión secundaria, que son aquellas causas de hipertensión que están fuera de la edad o del límite de edad que tomamos para pensar que es una hipertensión esencial o primaria, o la que nos va a dar por herencia, por una manera de decirlo. Son las personas de menos de 25 años que comienzan con hipertensión, o mayores de 75 años que comienzan con hipertensión después de esa edad, ¿no? Entonces ahí tenemos que buscar otro tipo de causas de hipertensión, donde entran pues las glándulas suprarrenales, algún tipo de tumores, en fin, claro, puede haber bastantes causas, pero en la gran mayoría la causa es el riñón. Entonces, de hecho es uno de los principales síntomas cuando una persona acude al nefrólogo, es porque comienzan por ahí con síntomas relacionados a hipertensión, se descubre que efectivamente tiene hipertensión, y ya en el protocolo de estudio pues ya sale que tiene alguna patología renal en la gran mayoría de los casos. Exacto. Ok, bueno, entonces estamos hablando de que cuando los riñones ya no funcionan como deben de funcionar, entonces empiezan a generar una serie de efectos secundarios. O sea, obviamente va a haber una patología, una enfermedad, se van a generar diferentes estadios de la persona, que lo importante, y esperemos que a través de este programa se puedan llevar una idea de cómo identificar en ustedes, en algún niño o en algún familiar ya adulto que pueda en determinado momento estar empezando con este problema o que lo esté ya viviendo y no lo sabe. Creo que ahorita va a ser un punto muy, muy importante. Entonces, bueno, también la enfermedad crónica de los riñones se conoce como insuficiencia renal crónica. Y esto, bueno, ya es porque se disminuye la capacidad, en este caso, que los riñones ya son incapaces de filtrar y de hacer su función al 100%. Entonces, esto obviamente va a generar unas ciertas secuelas dentro de lo que es el organismo. En este sentido también, la parte tóxica se da porque obviamente no está bien una eliminación adecuada de todos los tóxicos, y por supuesto que cuando es agudo por alguna causa X se le menciona porque es algo repentino, ya cuando es crónico es porque ya se diagnostica como algo ya a largo plazo. Bueno, entonces estamos viendo que en el caso de los niños tenemos, doctora, que sí se puede identificar anticipadamente,
se debe identificar anticipadamente, ese sería lo ideal. Y en determinado momento podríamos decir que entonces el nefrólogo pediatra puede de alguna forma tomar a ese caso del bebé, del niño, mismo adolescente, y como que pasarle la estafeta al adulto, ¿es así? Sí, de hecho hay algunas enfermedades crónicas, principalmente las glomerulopatías, que cuando nosotros intervenimos de manera oportuna podemos ir frenando el daño, a tal grado que la pérdida de la función se va desacelerando y que pueden llegar a una edad adulta con un grado de enfermedad renal crónica, pero sin un estadio terminal, que los tengan que dializar. Exacto. Una vez que ya llegan, o que ya los riñones dan de sí y llegan a un estadio terminal, es cuando entonces esos pacientes que generalmente si intervenimos a tiempo ya en la edad adulta, llegan a un estadio terminal y pasan a una diálisis, un trasplante, y ahí es cuando ya lo ven ellos. El nefrólogo en adultos, ¿no? Sí, Entonces sí. creo que ahí sí es muy interesante que se haga con esa sinergia y creo que, digo, no sé, desconozco si se lleve a cabo en la realidad o es un medio sueño. Sí se lleva a cabo, pero tristemente en México no tenemos una cultura de la prevención como deberíamos de tenerla en un país primermundista. Exacto. Pero afortunadamente cada vez tenemos un poco más esa cultura, los seguros de gastos médicos, la gente ya tiene un poco más de acceso a la información, ya sea por los medios de comunicación, y por esos medios entonces ya conocen un poco más, ya investigan un poco más y ya acuden de manera prematura cada vez más. Y sí, cada vez es más común que detectemos de manera prematura a los pacientes pediátricos de algún grado de enfermedad renal, frenemos, detectemos. En primer lugar es la detección, qué está pasando ese riñón, de por qué se está deteriorando esa función. Lo detectamos y entonces ponemos cartas en el asunto, damos tratamiento, frenamos ese grado de aceleración que tiene hacia una enfermedad renal crónica terminal, vamos frenando esa evolución y pueden llegar a una edad adulta sin que se requiera una diálisis, pero ya teniendo ellos una enfermedad renal crónica. Claro, no, pues muy interesante. Bueno, vamos al corte y al regreso vamos a hablar sobre las causas. ¿Qué es lo que ocasiona que una persona tenga esta enfermedad crónica de los riñones, tanto en el adulto y en el caso de los bebés y niños, desde cuándo y cómo se puede diagnosticar oportunamente? Entonces vamos al corte y regresamos.